¿Alguna vez has estado en una habitación llena de gente que no tenía ni la más remota idea de quién eras realmente, observándolos mientras te despedazaban con sus palabras, con sus risas, con sus miradas condescendientes, mientras tú tenías el poder de cambiar sus vidas enteras con tan solo pronunciar unas cuantas frases? Pues déjame contarte algo que me sucedió a mí y que transformó completamente la manera en que veo a las personas, el éxito y las máscaras que todos usamos en este mundo corporativo que navegamos cada día de nuestras vidas. Esta no es simplemente otra historia sobre venganza o sobre ajustar cuentas con personas que me hicieron daño. No, esto es mucho más profundo que eso. Esto es sobre la naturaleza humana, sobre las suposiciones peligrosas que hacemos, sobre el juego arriesgado que jugamos cuando juzgamos a otros basándonos únicamente en las apariencias. Y créeme, para cuando termine de contarte esta historia, nunca volverás a ver las dinámicas laborales de la misma manera. Mi nombre no importa ahora mismo. Lo que importa es lo que estoy a punto de compartir contigo, porque en algún lugar de esta experiencia, quizás te veas a ti mismo, quizás veas a tus colegas, quizás veas ese momento en que te diste cuenta de que las cosas no siempre son lo que parecen ser. Así que prepárate, acomódate bien, porque este viaje comienza en una fría noche de noviembre en lo que se suponía que sería una celebración, pero que se convirtió en una de las noches más reveladoras y transformadoras de toda mi existencia. La fiesta anual de la compañía estaba programada para el viernes 15 de noviembre, en el Hotel Grand Meridian del centro de la ciudad, uno de esos lugares con candelabros de cristal colgando de techos imposiblemente altos, pisos de mármol tan pulidos que podías ver tu propio reflejo con perfecta claridad, y meseros vestidos con chaquetas blancas impecables llevando bandejas de champán que probablemente costaban más que el presupuesto semanal de comida de la mayoría de la gente. Recuerdo estar de pie en mi apartamento tipo penthouse esa tarde, mirándome en el espejo de cuerpo entero, ajustando el traje negro simple que había elegido específicamente para esta ocasión, nada llamativo, nada que gritara riqueza o autoridad, solo un atuendo sencillo y olvidable que me ayudaría a mezclarme con el fondo, a pasar desapercibido entre la multitud. Verás, yo había tomado una decisión 3 meses antes, una decisión que mis asesores más cercanos pensaron que era absolutamente descabellada, una decisión que mi esposa inicialmente cuestionó, pero que eventualmente apoyó, porque ella sabía que una vez que yo ponía mi mente en algo, no había forma de hacerme cambiar de opinión. Decidí ir encubierto en mi propia empresa, verla desde el nivel más básico, entender lo que mis empleados realmente pensaban, realmente sentían, realmente experimentaban sin el filtro de la jerarquía corporativa, interponiéndose en el camino de la verdad. Pero déjame retroceder un poco, porque necesitas entender cómo llegué hasta aquí, cómo un chico de un barrio donde los disparos eran más comunes que el canto de los pájaros, terminó firmando los cheques de más de 300 empleados. Yo no heredé esta compañía. No tuve un fondo fiduciario esperándome. No tuve conexiones importantes ni una educación elegante de alguna universidad de la Ivy League. Lo que yo tenía era hambre. El tipo de hambre que te despierta a las 4 de la mañana con ideas rebotando en tu cabeza tan fuerte que no puedes ignorarlas ni aunque quisieras. El tipo de hambre que te hace trabajar en 3 empleos diferentes mientras construyes tu sueño con tiempo prestado y dinero prestado. El tipo de hambre que no entiende la palabra imposible porque rendirse jamás fue una opción en mi vocabulario, ni siquiera en los momentos más oscuros. Comencé esta empresa de consultoría tecnológica hace 12 años en mi apartamento tipo estudio, con una laptop de segunda mano, $500 en mi cuenta bancaria, y una visión que la gente llamaba poco realista, ingenua, demasiado ambiciosa para alguien como yo, lo que sea que eso significara en sus mentes cerradas. El primer año fue un infierno absoluto y devastador. No voy a endulzarlo ni a mentirte al respecto. Sobreviví a base de fideos instantáneos y café negro. Dormía tal vez 4 horas por noche si tenía suerte. Enfrenté rechazo tras rechazo de clientes potenciales que me miraban como si estuviera perdiendo su valioso tiempo, y hubo momentos oscuros a las 3 de la madrugada, cuando cuestionaba todo, cuando me preguntaba si todos los demás tenían razón,
y yo era simplemente un delirante persiguiendo fantasías imposibles. Pero algo dentro de mí, algo terco y implacable, se negaba a dejarme renunciar, se negaba a aceptar el fracaso como una opción viable. Conseguí mi primer cliente importante a través de pura persistencia y determinación. Debo haberlos llamado 17 veces antes de que finalmente aceptaran una reunión conmigo, y cuando entré a esa sala de conferencias, sabía que tenía una sola oportunidad, una única posibilidad de demostrar que merecía estar allí, que podía entregar valor real. Me preparé para esa presentación como si mi vida dependiera de ello, porque honestamente, así era. Mi vida entera dependía de ese momento. 3 horas de mí volcando absolutamente todo lo que tenía en mostrarles que yo entendía sus problemas mejor de lo que ellos mismos los entendían, que tenía soluciones que ni siquiera habían considerado, que apostar por mí era la decisión más inteligente que podían tomar en ese momento de sus carreras. Firmaron el contrato, y ese acuerdo cambió absolutamente todo en mi vida. La palabra se esparció como fuego en un campo seco. Un cliente se convirtió en 5, 5 se convirtieron en 20, 20 se convirtieron en 50, y de repente ya no estaba luchando para mantener las luces encendidas. Estaba contratando empleados, rentando espacio de oficina, construyendo algo real y tangible y exitoso que podía tocar y sentir. Pero aquí está lo que nadie te dice sobre el éxito, lo que nadie menciona en esos libros motivacionales que todos leemos. Mientras más alto subes, más aislado te vuelves, más solitario se vuelve el camino. De repente la gente ya no era directa conmigo. Cada conversación se filtraba a través de lo que ellos pensaban que yo quería escuchar. La retroalimentación genuina desapareció detrás de sonrisas educadas y acuerdos estratégicos, y me encontré a mí mismo, en esta burbuja donde estaba tomando decisiones que afectaban cientos de vidas, pero no tenía ni idea real de cómo eran esas vidas desde adentro, desde la perspectiva de quienes las vivían día a día. Esa realización me golpeó duramente un día durante una reunión de revisión trimestral, cuando noté cómo cada persona en esa sala estaba de acuerdo con absolutamente todo lo que yo decía, incluso cuando deliberadamente propuse algo cuestionable solo para probarlos. Todos asintieron como muñecos de cabeza Bobble, y salí de ahí sintiéndome más solo que cuando estaba comiendo fideos instantáneos en mi apartamento estudio, más desconectado que nunca de la realidad que había creado. Así que tramé este plan loco y poco convencional que o me daría las perspectivas que desesperadamente necesitaba, o explotaría espectacularmente en mi cara, de la manera más humillante posible. Creé una identidad falsa, credenciales falsas, historial laboral falso, todo cuidadosamente construido para presentarme como una contratación de nivel medio, alguien que había estado con la compañía durante aproximadamente 8 meses, alguien lo suficientemente poco notable como para pasar desapercibido, pero lo suficientemente presente como para ser invitado a funciones de la empresa. Trabajé con nuestro departamento de tecnología de la información. Bueno, en realidad solo con un chico en quien confiaba completamente, para crear esta identidad alternativa en nuestros sistemas, y durante los últimos 3 meses, había estado dividiendo mi tiempo entre ser el CEO en reuniones programadas y funciones importantes, y ser Marcus Williams, un analista de sistemas en el departamento de operaciones, observando, escuchando, aprendiendo cosas que nunca habrían llegado a mi oficina, ejecutiva en 1.000.000 de años, verdades incómodas que la jerarquía normalmente oculta. Las cosas que descubrí durante esos 3 meses fueron tanto esclarecedoras como desgarradoras, reveladoras y dolorosas a partes iguales. Aprendí que Sara del departamento de contabilidad estaba luchando para pagar los tratamientos médicos de su hija, pero era demasiado orgullosa para pedir ayuda. Aprendí que el equipo de innovación tenía ideas brillantes que estaban demasiado intimidados para compartir en los canales oficiales. Aprendí que la gerencia media estaba creando cuellos de botella y jugando juegos políticos que estaban sofocando la productividad y ahogando la creatividad. Aprendí que algunas de las personas en las que más confiaba eran manipuladores de 2 caras que decían una cosa frente a mí y algo completamente diferente a mis espaldas. Pero también aprendí sobre la increíble dedicación de personas que creían en nuestra misión.
que trabajaban hasta tarde, no porque tenían que hacerlo, sino porque genuinamente les importaba, que se apoyaban mutuamente a través de crisis personales de maneras que ninguna política corporativa podría jamás exigir o reglamentar. Era hermoso y desordenado, y complicado y real de una manera que las presentaciones en la sala de juntas nunca podrían capturar, nunca podrían transmitir con honestidad. Y ahora, parado frente a ese espejo, preparándome para asistir a la fiesta anual como Marcus Williams una última vez, sentí esta extraña mezcla de anticipación y pavor revolviéndose en mi estómago. Esta noche sería la noche en que revelaría todo, pero no al principio, no. Tenía algo más en mente, algo más impactante. Quería experimentar esta fiesta como Marcus, ver cómo la compañía que construí trataba a alguien que percibían como ordinario, como prescindible, como inferior a ellos en la jerarquía social corporativa. Mi esposa me besó al despedirme. Me dijo que tuviera cuidado. Me recordó que las reacciones de las personas podrían doler más de lo que yo anticipaba. Y ella tenía razón. Ella tenía tanta razón que dolía. Pero yo tenía que ver esto hasta el final. Tenía que conocer la verdad sin filtros, incómoda y cruda sobre lo que había creado, sobre la cultura que había permitido florecer sin darme cuenta. El Grand Meridian ya estaba vibrando de actividad cuando llegué a las 7:30, elegantemente tarde como para evitar la incomodidad inicial, pero lo suficientemente temprano como para observar el espectro completo de los eventos de la noche. Caminé a través de esas puertas macizas de roble hacia el salón de baile y fui inmediatamente golpeado por la sobrecarga sensorial del éxito manifestado, el tintineo de las copas de champán, el murmullo de cientos de conversaciones mezclándose en un zumbido sofisticado, el aroma de perfumes caros mezclándose con comida de catering, que probablemente costaba más por plato de lo que Marcus Williams ganaba en un día completo de trabajo. Agarré una cerveza del bar, nada elegante, solo una cerveza nacional regular que encajaba con mi tapadera, con mi personaje construido, y me posicioné cerca de una de las columnas de mármol donde podía observar, sin ser demasiado conspicuo, sin llamar la atención sobre mí mismo. La primera hora fue relativamente tranquila y sin incidentes, personas mezclándose, riendo, compartiendo historias sobre su año, y realmente disfruté el anonimato de todo eso, simplemente ser otra cara en la multitud, nadie esperando nada de mí, nadie vigilando cada uno de mis movimientos en busca de pistas de liderazgo o implicaciones estratégicas, solo yo siendo invisible. Pero entonces los noté, un grupo de 5 personas del departamento de marketing, agrupados cerca de la mesa de postres, y reconocí a cada uno de ellos porque había aprobado personalmente su contratación, sus aumentos salariales, sus bonificaciones anuales. Ahí estaba Jennifer, la directora de marketing a quien había ascendido hace solo 6 meses, dándole un aumento salarial del 25% y responsabilidades expandidas porque creía en su potencial, porque pensé que ella compartía mis valores. Estaba David, a quien había personalmente asesorado a través de un proyecto difícil, pasando horas de mi propio tiempo ayudándolo a desarrollar habilidades que avanzarían su carrera y su futuro. Estaban Rachel, Michael y Tom, todas personas que se habían beneficiado directamente de decisiones que yo había tomado, políticas que había implementado, oportunidades que había creado específicamente para ellos. Y estaban riendo, una risa fuerte y obnoxia que cortaba a través del ruido ambiental, y mientras me movía ligeramente más cerca, pretendiendo examinar la elaborada escultura de hielo cercana, me di cuenta con una sensación de hundimiento en el estómago que se estaban riendo de alguien, y ese alguien estaba parado justo ahí con ellos, tratando de sonreír junto con ellos, tratando de ser parte de la broma, y ese alguien era Marcus Williams, o mejor dicho, yo mismo. En realidad, déjame aclarar esto. No se estaban riendo de mí directamente en ese momento preciso, pero estaban hablando sobre mí, sobre Marcus, el analista de sistemas que aparentemente era el sujeto de mucho ridículo en su departamento, el blanco de sus bromas crueles. Jennifer estaba en medio de una historia animada, sus manos gesticulando salvajemente, su voz resonando a través del espacio con ese tipo particular de confianza que viene de demasiado champán,
y la certeza de que estás rodeado de personas que están de acuerdo contigo en todo. Y entonces Marcus, Dios mío, Marcus realmente sugirió en la reunión del equipo que deberíamos considerar los comentarios de los clientes más seriamente en nuestras campañas. ¿Pueden creerlo? Como si no hubiéramos estado haciendo marketing durante años. Como si necesitáramos que algún geek de tecnología nos dijera cómo hacer nuestros trabajos. Es tan patético y ridículo. El grupo estalló en risas y sentí mi mandíbula apretarse involuntariamente, mis dedos cerrándose más fuerte alrededor de la botella de cerveza, porque esa sugerencia supuestamente ridícula, era en realidad algo que había plantado cuidadosamente, algo basado en un análisis extensivo de datos que mostraba que nuestro marketing estaba cada vez más desconectado de lo que los clientes realmente querían, algo que podría habernos salvado de las tasas de participación decrecientes que había estado viendo en los informes trimestrales, información valiosa que estaban descartando por puro ego. David intervino, añadiendo su propia capa de crueldad casual. Marcus simplemente está intentando demasiado, ¿saben? Siempre ofreciéndose como voluntario para proyectos extra, siempre haciendo preguntas en las reuniones como si estuviera tratando de impresionar a alguien importante. Es honestamente algo patético cuando lo piensas. Es decir, amigo, eres un analista de sistemas. No vas a convertirte en CEO por lamerle las botas a la gente. Acepta tu lugar en la cadena alimenticia. Más risas resonaron, y noté a Rachel asintiendo con entusiasmo, agregando su propia perspectiva venenosa. Alguien necesita decirle que hay un techo para personas como él. ¿Saben a qué me refiero? Algunas personas están destinadas a liderar y algunas personas están destinadas a seguir órdenes. Y Marcus definitivamente es un seguidor. Probablemente siempre lo será. No tiene lo que se necesita para estar arriba. La crueldad casual de todo esto, el descarte fácil de la ambición y el esfuerzo de alguien, la suposición cómoda de que podían determinar el valor y el potencial de alguien, basándose en absolutamente nada sustancial, todo me golpeó como un golpe físico en el pecho, y tuve que recordarme a mí mismo respirar, mantener la calma, recordar por qué estaba haciendo esto, por qué necesitaba ver esto hasta el final amargo. Pero empeoró. Dios mío, empeoró tanto. Tom, a quien apenas conocía más allá de su expediente de personal, se inclinó conspirativamente, su voz bajando a lo que probablemente pensó que era un susurro, pero que todavía era fácilmente audible para cualquiera cerca. Entre nosotros, escuché que Marcus solo está aquí por alguna cosa de cuota de diversidad. Ya saben cómo es. Las compañías tienen que contratar un cierto número de... Bueno, ya saben a qué me refiero. No terminó la frase. No tuvo que hacerlo. Las implicaciones colgaban en el aire como humo tóxico, y los demás no objetaron, no lo confrontaron, no hicieron nada excepto asentir con conocimiento o mirar hacia otro lado incómodamente, lo cual, en su propia forma, era igual de condenatorio, igual de revelador de sus verdaderos caracteres. Sentí rabia construyéndose en mi pecho, caliente y consumidora, porque esto ya no se trataba solo de mí. Esto se trataba de cada persona que había sido reducida a una casilla de verificación, cada individuo calificado que había tenido sus logros atribuidos a algo diferente a su propio mérito, cada ser humano que había sido convertido en el otro y disminuido por personas que se veían a sí mismas como el estándar predeterminado, la norma contra la cual todos los demás eran medidos y encontrados deficientes. Quise caminar hacia allá en ese mismo momento. Quise revelar todo, observar sus caras perder el color, ver el pánico instalarse mientras se daban cuenta de lo que habían hecho, a quién habían estado hablando. Pero algo me detuvo, algo me hizo quedarme quieto. Tal vez era curiosidad sobre qué tan profundo llegaba esto. Tal vez era una necesidad masoquista de entender completamente la cultura que, sin saberlo, había permitido florecer. Tal vez era la voz en mi cabeza, que sonaba sospechosamente como mi esposa diciendo, si vas a hacer esto, hazlo bien. Obtén la imagen completa antes de actuar. Así que me quedé donde estaba. Tomé un largo trago de mi cerveza, forcé mi cara a una expresión neutral que no revelara la tormenta interior, y continué observando, escuchando, absorbiendo cada detalle doloroso de esta revelación que se desarrollaba ante mis ojos.
La noche progresó lentamente, y me abrí camino a través de diferentes grupos de empleados, a veces participando en conversaciones triviales como Marcus, a veces simplemente flotando en la periferia, invisible de la manera en que las personas ordinarias a menudo lo son en este tipo de eventos corporativos. Y lo que presencié fue un patrón perturbador de comportamiento que no pude dejar de ver una vez que comencé a buscarlo conscientemente. Los ejecutivos y gerentes senior habían reclamado el territorio premium en el salón de baile, las mesas más cercanas al escenario, las áreas con las mejores vistas, los lugares donde los meseros circulaban con más frecuencia con los aperitivos premium, los canapés más caros. Los empleados de nivel medio llenaban las secciones intermedias, y el personal de nivel inicial, las personas que realmente mantenían esta compañía funcionando día a día, fueron empujados a los márgenes, literal y figurativamente, parados en grupos cerca de las paredes, bebiendo bebidas más baratas, conformándose con cualquier comida que llegara a su lado de la sala, invisibles para aquellos que se consideraban importantes. Me uní a un grupo de representantes de servicio al cliente, personas jóvenes en su mayoría de 20 y tantos años, individuos trabajadores que lidiaban con clientes frustrados todo el día, que absorbían estrés y enojo para que la reputación de la compañía se mantuviera intacta, que eran absolutamente esenciales para nuestra operación, pero eran tratados como completamente reemplazables, como piezas intercambiables en una máquina. Me recibieron fácilmente. Marcus Williams era uno de ellos a sus ojos, otro engranaje en la máquina corporativa, y su conversación fue reveladora de maneras que probablemente no pretendían, de maneras que rompieron mi corazón. Hablaron sobre sentirse subvalorados, sobre ver a personas menos competentes ser promovidas porque tenían las conexiones correctas, sobre sugerencias que caían en oídos sordos, sobre una sensación de que el liderazgo realmente no se preocupaba por ellos como seres humanos, solo como métricas de productividad en hojas de cálculo. Una joven llamada Katie, que no podía tener más de 24 años, dijo algo que absolutamente me destrozó por dentro. A veces me pregunto si el CEO siquiera sabe que existimos. Como, ¿alguna vez piensa en el hecho de que hay personas reales detrás de esos números de empleados en sus presentaciones? Personas con renta que pagar, y sueños que perseguir, y vidas que importan, que tienen significado más allá de las ganancias trimestrales. Los demás murmuraron su acuerdo, y yo me quedé allí, en silencio, sabiendo que yo era el CEO del que ella estaba hablando, que a pesar de todos mis esfuerzos, a pesar de construir esta compañía desde la nada, a pesar de pensar que estaba creando algo diferente, algo mejor, algo más humano, había fallado en hacer que estas personas se sintieran vistas, se sintieran valoradas, se sintieran como algo más que partes intercambiables en una máquina de hacer dinero. ¿Alguna vez has tenido uno de esos momentos donde te ves a ti mismo con claridad, verdaderamente con claridad, por primera vez, y no es la versión que has estado llevando en tu cabeza? Es algo diferente, algo incómodo, algo que exige cambio inmediato y radical. Cuéntame en los comentarios si alguna vez has tenido una experiencia que cambió completamente tu perspectiva sobre algo que pensabas que entendías perfectamente, pero aún no había terminado de observar, ni de cerca. Me disculpé del grupo de servicio al cliente y me dirigí hacia el bar, donde pedí otra cerveza, y me posicioné donde podía observar al equipo de liderazgo senior, mi equipo ejecutivo, las personas con las que trabajaba más estrechamente, las personas que me ayudaban a tomar decisiones que afectaban a cada persona en esta sala, cada vida conectada a esta empresa. Estaban actuando como la realeza, riendo de chistes que probablemente no eran tan graciosos, aceptando la deferencia de empleados de nivel inferior que se acercaban a ellos, con la coreografía cuidadosa de súbditos, acercándose a un trono, deleitándose en la atención y las dinámicas de poder que de repente vi con una claridad aterradora y perturbadora. Mi director financiero, Richard, fue particularmente atroz en su comportamiento, descartando el intento de conversación de un contador junior, con desdén apenas oculto, dándole la espalda a mitad de frase para hablar con alguien que consideraba más importante, más digno de su tiempo y atención valiosos.
más útil para su propia agenda política interna. Observé a Jennifer del departamento de marketing acercarse al círculo ejecutivo, su comportamiento completamente transformado de la persona confiada y cruel que había observado anteriormente. Estaba siendo deferente, casi servil, riendo demasiado fuerte ante todo lo que se decía, estando de acuerdo entusiastamente con cada opinión expresada, sin importar qué tan cuestionable fuera, actuando una deferencia de una manera que era tanto calculada como desesperada, tanto estratégica como patética. Y me golpeó entonces la imagen completa de lo que estaba sucediendo aquí. Estas no eran personas inherentemente terribles. Bueno, algunas de ellas podrían serlo, pero la mayoría eran productos de un sistema, una jerarquía, una cultura que recompensaba ciertos comportamientos y castigaba otros, que enseñaba a las personas a golpear hacia abajo y inclinarse hacia arriba, que creaba estas elaboradas actuaciones de poder y sumisión que no tenían nada que ver con la competencia real o el carácter o la contribución genuina al éxito de la empresa. El DJ comenzó a poner música, algo animado y moderno, y la gente comenzó a bailar, relajándose a medida que el alcohol fluía, y la formalidad de la noche temprana daba paso a algo más relajado, más revelador de sus verdaderas naturalezas. Me quedé en los bordes, observando atentamente, y vi cosas que hicieron que mi corazón se hundiera más profundo en mi pecho. Vi a gerentes coqueteando con subordinadas que claramente no estaban interesadas pero no podían rechazarlos, sin consecuencias profesionales. Vi camarillas y exclusiones y el tipo de mezquindad casual que las personas ejercen cuando piensan que nadie importante está mirando, cuando creen que sus acciones no tienen consecuencias reales. Vi la compañía que había construido, el sueño en el que había vertido todo, reflejada de vuelta a mí de maneras que eran casi irreconocibles de lo que había pretendido, de lo que había esperado, de lo que ingenuamente había creído que estaba creando cuando firmaba esos primeros contratos en mi apartamento estudio. Alrededor de las 10 de la noche, sucedió algo que se convertiría en el catalizador para todo lo que siguió, el momento que cambiaría todo irrevocablemente. Estaba parado cerca de la parte trasera del salón de baile, parcialmente oculto detrás de una de esas plantas decorativas que los lugares caros adoran, cuando escuché una conversación que hizo que mi sangre se helara en mis venas, que hizo que cada músculo de mi cuerpo se tensara con una rabia apenas contenida. Dos de mis gerentes senior, personas que reportaban directamente a mí, personas en las que confiaba con responsabilidades significativas e información confidencial, estaban hablando en voces ligeramente demasiado altas por demasiado whisky consumido, y claramente pensaban que estaban lo suficientemente lejos de la multitud como para hablar libremente sin consecuencias. Mark de operaciones se estaba quejando de una decisión que había tomado la semana anterior con respecto a la asignación de recursos, llamándola corta de miras y estúpida, cuestionando mi competencia, sugiriendo que yo estaba fuera de contacto con las realidades del negocio, que había perdido mi toque. Y Lisa de Recursos Humanos, a quien había ascendido a su puesto específicamente, porque pensé que compartía mis valores sobre crear una cultura laboral positiva, estaba de acuerdo con él, agregando sus propias críticas, burlándose de mi estilo de liderazgo, imitando la forma en que hablo en las reuniones con gestos exagerados que claramente estaban destinados a ser insultantes, a ser degradantes. Pero lo que realmente me afectó, lo que realmente cruzó una línea que ni siquiera sabía que tenía, fue cuando Mark dijo con una confianza borracha, honestamente, la única razón por la que esta compañía tiene éxito es por el equipo que hemos construido a pesar de él, no por él ni sus ideas. Tuvo suerte al principio, montó esa ola inicial, pero ahora solo es un obstáculo, una figura decorativa que piensa que todavía es relevante porque firma los cheques, porque tiene el título en su puerta. Lisa se rió, realmente se rió de eso y respondió, alguien debería decirle que firmar cheques no te convierte en un líder, solo te convierte en una cuenta bancaria con un ego inflado. Nosotros somos los que realmente dirigimos este lugar, lidiando con los problemas reales, tomando las decisiones reales que importan. Él solo aparece para los momentos de gloria y se lleva el crédito por el trabajo que nosotros hicimos.
por el éxito que nosotros generamos con nuestro esfuerzo y talento. Sentí algo romperse dentro de mí en ese momento. No mi espíritu exactamente, pero tal vez mi paciencia, tal vez mi disposición a seguir observando en silencio, tal vez mi fe en que esto podría terminar de alguna manera que no fuera con un desmantelamiento completo de las ilusiones que todos habían construido tan cuidadosamente. Estas eran personas a las que había asesorado personalmente, personas cuyas carreras había desarrollado activamente con mi tiempo y mi energía, personas en las que había confiado con la compañía que construí desde la nada absoluta, y estaban paradas allí, en una fiesta pagada con ganancias generadas por un negocio que yo creé, bebiendo whisky caro comprado con fondos de la compañía que yo proporcioné, abiertamente faltándome al respeto, abiertamente cuestionando mi relevancia, abiertamente tomando crédito por un éxito que no existiría sin la fundación que yo había establecido, los riesgos que yo había asumido, la visión que había perseguido, cuando todos los demás decían que era imposible, cuando todos me dijeron que fracasaría estrepitosamente. Terminé mi cerveza, coloqué la botella vacía en una mesa cercana con cuidado deliberado, y tomé una decisión que cambiaría todo. Era hora, ya era más que hora, de terminar este experimento, de revelar la verdad, de correr la cortina, y dejar que todos vieran lo que había estado oculto todo este tiempo, escondido a plena vista. Pero no iba a hacer una escena dramática, no iba a gritar o acusar o crear un espectáculo melodramático. Ese no era mi estilo, esa no era la forma en que operaba incluso en los momentos más difíciles. No, iba a hacer esto de una manera que haría el punto de manera inequívocamente clara mientras mantenía la dignidad y la compostura que claramente pensaban que me faltaba, que asumían que no poseía. Caminé hacia el escenario, donde el DJ estaba instalado, y capté su mirada. Le hice un gesto de que necesitaba un momento con el micrófono. Se veía confundido. Marcus Williams no estaba en el programa de la noche. Marcus Williams no tenía razón para dirigirse a la multitud, pero algo en mi expresión debe haberlo convencido porque bajó la música y me entregó el micrófono sin discutir, sin hacer preguntas. La sala se silenció gradualmente, las personas volteándose para ver quién estaba interrumpiendo la fiesta, curiosidad y molestia leve en muchas caras, y me quedé allí parado por un momento, solo tomando la escena completa, todas estas personas que trabajaban para mí, que había contratado o aprobado la contratación, que se beneficiaban de la compañía que construí con mis propias manos, que habían pasado la noche revelando exactamente lo que pensaban sobre el liderazgo, sobre la jerarquía, sobre las personas que consideraban por debajo o por encima de ellos en la escala social corporativa, ninguno de ellos teniendo ni idea de lo que estaba a punto de suceder, de cómo sus mundos estaban a punto de volcarse completamente. Vi a Jennifer y su grupo de marketing todavía agrupados juntos, mirándome con desdén apenas oculto, probablemente preguntándose qué podría tener que decir el molesto analista de sistemas que justificara detener la música, que ameritara interrumpir su diversión. Vi a los ejecutivos, mi equipo ejecutivo, luciendo incómodos porque alguien fuera de la lista de oradores aprobados estaba en el micrófono, ya moviéndose para intervenir, para restaurar el orden cuidadosamente controlado, para mantener la narrativa pulida de la noche que habían planeado tan meticulosamente. Aclaré mi garganta, y cuando hablé, mi voz fue calmada, medida, resonando a través del salón de baile con la autoridad tranquila de alguien que no necesitaba gritar para comandar atención, para exigir respeto. Buenas noches a todos. Sé que esto es inesperado. No estoy en el programa oficial, solo soy Marcus Williams, un analista de sistemas del Departamento de Operaciones, alguien que la mayoría de ustedes probablemente no han notado, o en quien no han pensado mucho esta noche. Hice una pausa, dejé que eso se asimilara, vi algunas miradas confusas, algunos asentimientos de reconocimiento de personas que habían interactuado con Marcus durante los últimos 3 meses, personas que tal vez habían sido amables conmigo. He estado con esta compañía durante aproximadamente 8 meses ahora, y ha sido una experiencia increíblemente educativa, reveladora realmente, de maneras que nunca anticipé cuando acepté este puesto, cuando decidí embarcarme en esta aventura. Otra pausa. Estaba construyendo hacia algo.
Y algunas personas comenzaban a sentirlo, comenzaban a lucir inciertas, comenzaban a darse cuenta de que algo estaba profundamente mal con toda esta situación, que algo no cuadraba correctamente. Esta noche ha sido particularmente educativa, continué, mi voz todavía calmada pero con un filo ahora, una agudeza que cortaba a través del zumbido cómodo de alcohol y celebración como un cuchillo afilado. He aprendido tanto sobre lo que todos ustedes realmente piensan, lo que realmente creen, cómo realmente se tratan entre sí, cuando piensan que nadie importante está mirando, cuando asumen que sus palabras no tienen consecuencias. He escuchado conversaciones que fueron iluminadoras, comentarios que fueron reveladores, juicios que fueron casualmente crueles, y suposiciones que fueron profundamente perturbadoras para cualquiera que valore la decencia humana básica. La sala estaba completamente en silencio ahora. Las personas se miraban entre sí con preocupación creciente. Los ejecutivos se movían hacia el escenario, y pude ver el momento exacto cuando algunas personas, las más inteligentes, las más observadoras, comenzaron a sospechar que algo estaba muy, muy mal con esta imagen que se estaba desarrollando ante ellos. Quiero agradecer a algunas personas específicamente, dije, y mi tono era casi placentero, lo cual de alguna manera lo hacía peor, más aterrador de lo que hubiera sido la ira abierta. Jennifer, gracias por explicar que mis sugerencias sobre los comentarios de los clientes eran ingenuas y que debería quedarme en mi carril como solo un geek de tecnología que no entiende marketing. David, gracias por tu perspectiva de que soy patético por intentar demasiado y que debería aceptar mi techo como un seguidor, no un líder. Rachel, Michael, Tom, gracias por sus pensamientos sobre cuotas de diversidad y el racismo casual que aparentemente florece en el departamento de marketing, sin ninguna vergüenza. Mark y Lisa, gracias por aclarar que soy solo una figura decorativa afortunada que ahora es un obstáculo para el equipo que ustedes han construido a pesar de mí, y que firmar cheques no hace a alguien un líder, solo una cuenta bancaria con un ego, según sus propias palabras exactas que escuché hace apenas unos minutos. ¿Se podría haber escuchado caer un alfiler? El silencio era así de completo, así de total y absoluto. La cara de Jennifer había pasado de confundida a pálida, la sangre literalmente drenándose de sus rasgos mientras comenzaba a entender lo que estaba sucediendo, lo que había hecho. Los ejecutivos habían detenido su acercamiento al escenario, congelados en sus pistas, sus expresiones cambiando de molestia a horror en crecimiento, mientras las piezas comenzaban a encajar en sus mentes. Mark y Lisa se estaban mirando con pánico puro en sus ojos, y supe que estaban recordando frenéticamente exactamente lo que habían dicho, exactamente quién podría haber escuchado, exactamente qué tan malo esto estaba a punto de ponerse para ellos, cuánto habían arriesgado con su arrogancia borracha. Aquí está la cosa, dije, y ahora permití que algo de la emoción que había estado conteniendo coloreara mi voz, no exactamente ira, más bien una profunda decepción mezclada con resolución inquebrantable. Estoy de acuerdo con una cosa que se dijo esta noche, una sola cosa en toda esta letanía de juicios crueles y suposiciones arrogantes. Firmar cheques no hace automáticamente a alguien un líder, tienen razón en eso, pero sí me hace el CEO, el fundador, el dueño de esta empresa. Dejé que eso aterrizara, dejé que esas palabras explotaran en el silencio como una bomba nuclear, y observé las reacciones ondular a través de la multitud como una ola de tsunami, los jadeos, los ojos muy abiertos, las manos volando a las bocas, las conversaciones susurradas frenéticas, las personas sacando sus teléfonos para buscar, para verificar, para confirmar lo que acababa de afirmar, porque seguramente esto no podía ser real. Seguramente Marcus Williams, el analista de sistemas poco notable, no podía ser posiblemente el CEO, excepto que lo era, yo era, y ahora todos lo sabían. Ahora la verdad estaba expuesta para que todos la vieran. Mi nombre real es Marcus. Esa parte era verdad, pero mi apellido no es Williams, es Harrison, Marcus Harrison, la persona que fundó esta compañía hace 12 años en un apartamento estudio con $500 y un sueño que la gente llamaba poco realista, imposible de lograr. Soy la persona que firma sus cheques, aprueba sus bonificaciones,
Toma las decisiones que han estado criticando toda la noche. La persona que algunos de ustedes han estado burlándose y despreciando, y faltándole al respeto, sin tener ni idea de a quién le estaban realmente hablando, a quién estaban realmente juzgando con tanta confianza arrogante. Pude ver a Jennifer literalmente tambaleándose sobre sus pies. Pude ver la carrera de David pasando ante sus ojos en cámara rápida, aterradora. Pude ver al equipo ejecutivo tratando de descubrir cómo manejar esta situación sin precedentes, esta revelación que nadie había anticipado en sus escenarios más salvajes. Las consecuencias fueron inmediatas y caóticas. Personas corriendo hacia el escenario, tratando de disculparse, tratando de explicar, tratando de alguna manera deshacer lo que se había dicho y hecho, pero levanté mi mano, y algo en mi expresión los hizo detenerse. Los hizo esperar, los hizo escuchar en lugar de defenderse inmediatamente. No estoy interesado en disculpas ahora mismo, dije, mi voz cortando a través de los comienzos de los intentos de control de daños. No estoy interesado en excusas o explicaciones o promesas de que no lo decían en serio, de que estaban borrachos, de que se dejaron llevar por el momento. Lo que me interesa es el cambio, un cambio real, cambio fundamental en cómo opera esta compañía, cómo las personas se tratan entre sí, cómo definimos el éxito y el valor y la contribución más allá de los títulos y la jerarquía artificial. Miré alrededor de la sala, haciendo contacto visual con tantas personas como pude, queriendo que vieran que estaba hablando en serio, que esto no era solo un momento dramático que pasaría. Esto era un ajuste de cuentas que cambiaría todo lo que conocían. A partir del lunes, vamos a tener conversaciones muy serias sobre la cultura, sobre el respeto, sobre la brecha entre lo que decimos que valoramos y cómo realmente nos comportamos cuando pensamos que nadie nos está mirando. Algunos de ustedes todavía tendrán trabajos la próxima semana, algunos no, y esa decisión se basará no en quién se disculpa más convincentemente esta noche, sino en quién demuestra una comprensión genuina de lo que salió mal y un compromiso genuino de ser parte de la solución en lugar de parte del problema. Vi alivio en algunas caras, terror en otras, y unas pocas personas, un pequeño pero importante grupo, asintiendo con lo que parecía aprobación, como tal vez habían estado esperando que alguien finalmente abordara los problemas que habían estado experimentando y observando, las injusticias que habían presenciado en silencio. La fiesta efectivamente terminó después de eso. Las personas se fueron en pequeños grupos, algunas todavía en shock, algunas enojadas, algunas avergonzadas. La atmósfera festiva completamente destruida por la verdad que había sido revelada de manera tan dramática. Los ejecutivos intentaron acercarse a mí, pero les dije que hablaríamos el lunes, que esta noche necesitaba espacio para procesar todo lo que había presenciado, todo lo que había aprendido sobre la compañía que había creado y la cultura que había permitido desarrollarse sin supervisión adecuada. Salí del Grand Meridian hacia la fría noche de noviembre, y me sentí simultáneamente más ligero y más pesado de lo que había estado en años. Más ligero porque finalmente había abordado algo que necesitaba ser abordado. Más pesado, porque ahora entendía completamente el alcance de lo que necesitaba cambiar, cuánto trabajo difícil yacía adelante, cuántas decisiones difíciles tendrían que tomarse sin importar las consecuencias a corto plazo. Mi esposa me estaba esperando despierta cuando llegué a casa, y le conté todo, cada detalle, cada conversación, cada revelación que había sacudido mi comprensión de lo que había construido. Ella escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, dijo algo que nunca olvidaré, algo que se convirtió en mi mantra durante las semanas y meses difíciles que siguieron. No puedes construir algo real sobre fundaciones falsas. A veces tienes que quemar todo para reconstruirlo mejor, más fuerte, más auténtico. Tenía razón. Tenía tanta razón que dolía admitirlo. Y eso es exactamente lo que hice en los días y semanas que siguieron. Las semanas siguientes fueron intensas y agotadoras emocional y físicamente. Tuve reuniones individuales con cada empleado. Implementé nuevas políticas sobre respeto y responsabilidad que tenían consecuencias reales. Reestructuré la gestión para eliminar los elementos tóxicos, sin importar qué tan valiosos parecieran en papel. Promoví a personas que habían sido pasadas por alto porque no jugaban los juegos políticos correctos.
Creé canales para retroalimentación genuina que realmente escuchaba y actuaba. Dejé claro que la compañía que quería construir era una donde todos se sintieran valorados independientemente de su posición, donde las ideas importaran más que la jerarquía, donde el carácter contara más que el carisma o las conexiones políticas. Algunas personas se fueron, ya sea porque les pedí que lo hicieran o porque se dieron cuenta de que no encajaban en la nueva cultura que estábamos creando con tanto esfuerzo y dedicación. Jennifer, David, Rachel, Michael y Tom del departamento de marketing fueron todos despedidos, no exactamente como castigo, sino como un reconocimiento de que sus valores eran fundamentalmente incompatibles con hacia dónde necesitábamos ir, con el tipo de lugar que queríamos ser. Mark y Lisa recibieron una opción: participar genuinamente en la transformación cultural o irse con un paquete de indemnización generoso. Eligieron irse, y honestamente, fue mejor para todos los involucrados, mejor para ellos y mejor para la compañía. Pero muchas personas se quedaron, personas que estaban energizadas por los cambios, que sentían que finalmente podían contribuir plenamente sin tener que navegar juegos políticos complejos, que apreciaban trabajar en algún lugar que valoraba la sustancia sobre la actuación, el mérito sobre las conexiones, la humanidad sobre el teatro corporativo vacío. La compañía no colapsó como algunos predijeron. De hecho, se volvió más fuerte, más innovadora, más resistente, porque finalmente estábamos operando con autenticidad, con personas trayendo sus verdaderos yo al trabajo, en lugar de actuar roles elaborados en un juego de jerarquía que nadie realmente ganaba. La productividad aumentó significativamente. Los puntajes de satisfacción de los empleados subieron dramáticamente. La rotación disminuyó a niveles que nunca habíamos visto antes. Y comenzamos a atraer talento que quería trabajar en algún lugar real, en algún lugar que practicaba lo que predicaba sobre respeto y valor y oportunidad para todos. Katie del servicio al cliente, la joven que se preguntaba si yo sabía que los empleados existían como personas reales con vidas y sueños, ahora está dirigiendo nuestra división de experiencia del cliente, trayendo perspectivas y empatía que han transformado cómo interactuamos con los clientes, de maneras que impactan directamente nuestra reputación y nuestros resultados. Sara de contabilidad, cuyas luchas con la enfermedad de su hija aprendí durante mi tiempo como Marcus, ahora se beneficia de una cobertura de atención médica mejorada y programas de apoyo que me aseguré de que implementáramos, porque ningún empleado debería tener que elegir entre cuidar a su familia y mantener su trabajo. Mirando hacia atrás ahora, 3 años después de esa noche en el Grand Meridian, puedo decir honestamente que fue una de las experiencias más valiosas de mi vida, dolorosa pero absolutamente necesaria, destructiva, pero en última instancia constructiva de maneras que no podría haber imaginado, porque me obligó a confrontar verdades incómodas sobre lo que había construido y lo que necesitaba cambiar dramáticamente. Aprendí que el éxito sin conciencia es peligroso y potencialmente destructivo, que el poder sin perspectiva es corruptor tanto para quien lo tiene como para quienes lo rodean, que no puedes liderar efectivamente si estás aislado de la realidad de las experiencias de las personas, si vives en una burbuja de tu propia creación. Aprendí que las suposiciones a menudo están equivocadas de maneras fundamentales, que las apariencias son engañosas hasta el punto de ser completamente falsas, que la persona que desprecias o descartas hoy podría ser la persona que tiene tu futuro en sus manos mañana. Aprendí que construir algo significativo y duradero requiere vigilancia constante, evolución continua, y el coraje de confrontar tus propios fracasos y puntos ciegos sin importar cuán incómodo o doloroso sea ese proceso. Así que aquí está lo que quiero que te lleves de esta historia, y realmente piensa en esto. Realmente déjalo penetrar en tu mente y aplicarlo a tu propia vida y tus propias circunstancias. Cada persona que encuentras tiene una historia compleja, tiene valor inherente, tiene potencial que podrías no ver en la superficie o en el primer encuentro. Y cómo tratas a las personas, cuando piensas que no importa, revela quién realmente eres, más que cómo tratas a las personas cuando sabes que te están observando, cuando sabes que hay consecuencias.
La forma en que hablas sobre otros cuando crees que nadie importante está escuchando, las suposiciones que haces basadas en información limitada, los juicios que pasas con tanta facilidad y confianza, estas cosas tienen consecuencias, a veces inmediatas, a veces retrasadas, pero siempre reales, siempre significativas. Y si estás en una posición de poder o influencia, nunca asumas que tienes la imagen completa. Nunca te rodees solo de personas que están de acuerdo contigo en todo. Nunca creas que tu posición te protege de necesitar crecer y cambiar y evolucionar constantemente. ¿Alguna vez has juzgado mal a alguien basándote en su apariencia o posición, solo para descubrir que estabas completamente equivocado de maneras que te hicieron cuestionar tus propios prejuicios? ¿Has estado alguna vez en una situación donde presenciaste o experimentaste toxicidad en el lugar de trabajo que necesitaba ser abordada, pero nadie tenía el coraje de confrontar? Quiero escuchar tus historias, tus experiencias, tus perspectivas únicas sobre estos temas, porque estas conversaciones importan más de lo que pensamos, porque compartir nuestras verdades nos ayuda a todos a navegar estas situaciones humanas complejas, con más sabiduría, más empatía, más comprensión de las consecuencias de nuestras acciones. Deja tus pensamientos en la sección de comentarios aquí abajo. Vamos a construir una comunidad donde podamos hablar honestamente sobre estas dinámicas, aprender de las experiencias de los demás y apoyarnos mutuamente en la creación de mejores ambientes donde quiera que tengamos influencia, donde quiera que tengamos la capacidad de hacer una diferencia positiva. Si esta historia resonó contigo de alguna manera, si te hizo pensar de manera diferente sobre las suposiciones, el respeto y el liderazgo auténtico que viene del corazón, hazme un favor y presiona ese botón de me gusta. Genuinamente ayuda a que este contenido llegue a más personas que podrían beneficiarse de escucharlo, que podrían necesitar escuchar exactamente este mensaje en este momento de sus vidas. Suscríbete a Yo lo viví para más historias como esta, experiencias reales, reflexiones honestas, lecciones aprendidas a través de situaciones difíciles que en última instancia condujeron al crecimiento y al cambio positivo que transformó vidas. Estos no son cuentos de hadas con finales perfectos, son historias de verdad, desordenadas y complicadas y reales, el tipo de historias que nos ayudan a entendernos a nosotros mismos y a los demás de manera más profunda y significativa, y estoy comprometido a compartirlas contigo regularmente porque creo en el poder de la verdad compartida. Haz clic en esa campanita de notificaciones para que nunca te pierdas una nueva publicación, porque tengo muchísimas más historias que compartir contigo, historias sobre segundas oportunidades y lecciones difíciles aprendidas a través del dolor, historias sobre revelaciones inesperadas que cambiaron todo, historias que te harán reír y llorar y pensar y cuestionar, y con suerte, en última instancia, convertirte en mejores versiones de ustedes mismos, en personas más conscientes y empáticas. Gracias por estar aquí conmigo en este momento, por escuchar mi verdad sin juzgar, por ser parte de esta comunidad donde nos despojamos de la pretensión y nos volvemos reales sobre lo que significa ser humano, luchar, tener éxito, fracasar y seguir creciendo a través de todo eso sin rendirse jamás. Hasta la próxima vez, recuerda que la bondad no cuesta nada pero vale todo, que el respeto se gana dándolo libremente a todos sin importar su posición, y que la persona que subestimas hoy podría ser la persona que cambie tu mañana de maneras que nunca imaginaste posibles. Cuídense mucho, trátense bien unos a otros con compasión y dignidad, y nos vemos en el próximo video aquí en Yo lo viví.